Biblia, hermano, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Seguimos aquí en el capítulo 19. Vamos a leerlo alternadamente del 11 al 21. Del 11 al 21. Voy a leer el 11, usted lee el 12 y nos unimos en el 21. Dice así la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que seguían a caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde como azufre. Todos juntos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Puede sentarse, hermano. Vamos a continuar viendo esta batalla que hace 8 días empezamos hace 15 días a estar hablando acerca de esta guerra, que ya quedamos en que no es una batalla de un día ni de unos meses, sino es prácticamente una campaña militar que a lo largo de más o menos mínimo la mitad de la gran tribulación se va a estar desarrollando esta campaña hasta llegar a su clímax, que es lo que leímos en Apocalipsis 19 del 11 al 21. Ese es el clímax, pero nosotros estamos viendo desde sus inicios cómo se va generando esta batalla. Bueno, hablábamos hace 8 días de los lugares que va a implicar esta batalla. Hablamos de los sitios de la campaña, vimos la primera parte y dijimos que uno de los primeros sitios va a ser el Valle de Megiddo. Hablamos de su situación geográfica, ahí lo ubicamos en esta imagen, en este mapa, y vimos más o menos que está al norte de la tierra de Israel. Después ubicamos también el Valle de Josafat, que este valle está hacia el sur. Entonces aquí estamos viendo los límites norte y los límites hacia el sur, de donde se va a desarrollar esta batalla. También vimos que se va a desarrollar en Edom. Aquí nosotros vimos que, de acuerdo a lo que le fue revelado al profeta Isaías, también este lugar geográfico va a tomar participación. ¿Por qué va a tomar participación? Edom ya no está en Israel. De hecho, en los tiempos bíblicos, Edom era una nación separada de Israel.
Pero dábamos la explicación de que cuando Jesucristo en Mateo 24 dice que cuando entre la abominación desoladora, ¿sí?, que no va a ser otra cosa sino la imagen del anticristo, cuando entre a la tierra santa, Jesucristo dice: huyan, le dice a los judíos: huyan en ese momento, porque el pacto de paz que había establecido con ustedes, la bestia, lo va a romper, se va a disolver. Entonces ya no va a haber esa alianza de paz que él había hecho, sino que ahora va a venir contra ustedes. Entonces Jesucristo le dice a los judíos, cuando vean que la abominación desoladora ha entrado, huyan, y les dice que huyan al desierto, a los montes, le dice. Y en Apocalipsis 12 nos dice que Dios va a enviar al remanente judío, lo va a enviar al desierto, y ahí lo sustentará por tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Ya dijimos que esto de tiempo, tiempos y mitad de tiempo equivalen a decir 3 años y medio. Durante 3 años y medio el pueblo judío se va a ir a una tierra desértica donde Dios lo va a sustentar. Y usted va a decir: ¿y eso qué tiene que ver con Edom? Bueno, pues porque el lugar más cerca geográficamente, que coincide con la descripción que la palabra de Dios nos da, que va a ser donde Dios va a sustentar a su pueblo, es esta región donde antes era Edom, que es un lugar desierto. ¿Sí? Ahí hay una ciudad que se llama Petra, y ahí es un fuerte natural que sirve para resguardar, o más bien dicho, donde se pueden resguardar personas, y que va a ser muy idóneo en aquel tiempo cuando la bestia mueva sus ejércitos en contra del pueblo judío. Entonces por eso también se le menciona a Edom. De hecho, en Isaías 63 se hace una pregunta, dice: ¿quién es este que viene de Bosra, de Edom, con vestiduras escarlatas, sangradas? ¿Por qué? Porque ahí Dios va a traer juicio a las naciones que van a estar sitiando a los judíos en esa tierra desértica. Bueno, y finalmente también, en cuarto lugar, quien toma parte en el sitio de la campaña de Armagedón es Jerusalén. Jerusalén porque es la joya a disputar entre las naciones. Jerusalén es una tierra privilegiada, y que en ese tiempo las naciones van a querer tomar posesión de ella, tanto por la riqueza que envuelve la tierra, como geográficamente su ubicación, como por lo que representa religiosamente. Es decir, son varios factores por los cuales las naciones del mundo van a querer ir a tomar dominio de Jerusalén. Entonces, estos 4 lugares son los principales donde se va a desarrollar esta batalla final de Armagedón. Vuelvo a repetir, no es un solo lugar, son varios lugares, y es un lugar sumamente extenso. ¿Por qué se los digo? Porque a veces escuchamos y decimos la batalla de Armagedón, y realmente Armagedón es un valle muy pequeñito, donde pues no cabrían todos los ejércitos que vienen contra el pueblo de Israel, no cabrían en ese valle tan pequeñito. Entonces por eso la Biblia nos habla más, y que no es solamente Armagedón o Megiddo, sino también es el valle de Josafat, la tierra de Edom, y lógicamente Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Ahora vamos a entrar a ver la segunda parte. ¿Quiénes van a ser los participantes en la campaña, en esta campaña? Vamos a ver que se van a confederar varias naciones, se van a unir varias naciones, así como nosotros vemos que actualmente, debido a esta guerra que está ocurriendo allá en Asia, bueno, no es una guerra, más bien dicho es una invasión de Rusia a Ucrania,
y que pues vemos que hablan, aparte de Rusia y de Ucrania, hablan de una organización que se llama la OTAN, ¿verdad? Organización del Tratado de, ya no me acuerdo bien lo que significa las siglas OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte, eso es lo que significa OTAN. ¿Sí? Organización del Tratado del Atlántico Norte. Vemos que es una unión de naciones europeas que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se unieron para principalmente evitar que el comunismo se propagara. Eso fue uno de los principales objetivos de la OTAN, de esta organización. Inició con 10 naciones. De hecho, muchos estudiosos de la Biblia creían que esa organización era lo que en la estatua que vio Nabucodonosor, y que usted sabe, ya la hemos estudiado en Apocalipsis, los 10 dedos de la estatua eran esa organización. Con el paso del tiempo, pues se vio que no era, porque se fueron añadiendo más naciones a esa organización de la OTAN, y que pues realmente ya no eran 10, ya eran más naciones que estaban formando este organismo. Sin embargo, esta unión de naciones son naciones que están dentro de lo que antes era el Imperio Romano. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver el Imperio Romano de hace más de hace varios siglos? ¿Qué tiene que ver con el futuro? Bueno, porque de lo que era el Imperio Romano, de ahí va a surgir las naciones que van a darle el apoyo a la bestia. La bestia que ya estudiamos no es una bestia propiamente, sino es un personaje respaldado por el poder de Satanás. De lo que era el Imperio Romano abarcaba casi toda Europa, parte del Medio Oriente y algunas naciones de África, algunas. Pero más que nada, el Imperio Romano, su fuerte eran las naciones que hoy conocemos como Europa. Entonces, de lo que era el Imperio Romano, de ahí van a surgir naciones que van a darle el poder a la bestia. Por eso es importante mencionar esto. Entonces, se van a unir varias naciones para tomar el control o el dominio de Jerusalén. Vamos a ver una de estas confederaciones que nos habla la Biblia. La primera es la Confederación del Norte. ¿Dónde está esto? Ya también lo habíamos visto, que se menciona en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Ahí es donde se habla de esta unión de naciones. Lo leímos hace 15 días, y en los primeros versos de Ezequiel 38, del 1 al 6, ahí se mencionan 6 naciones que, si usted las busca actualmente en los mapas, pues ya no están. Van a decir, bueno, ¿y estas de dónde se las sacaron? ¿De dónde las inventaron? ¿O qué fábula es esta que viene en el libro de Ezequiel? Para nada, no es una fábula. Son naciones que existieron y que siguen existiendo, pero con otro nombre. Existen con otro nombre. Por ejemplo, veíamos que Magog es una nación. Ahí, si nosotros leemos, vamos a leer Ezequiel 38, vamos a retomar lo que veíamos hace 15 días. Si alguien tiene Ezequiel 38 del 1 al 6, por favor. Palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Ahí, hermana, vamos a irlo leyendo por pausas para ir entendiendo todo esto. Dice: Hijo de hombre, profetiza y pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que Gog era un líder
era un gobernante, era alguien eminente y que estaba bajo la tierra de Magog. Magog, y usted va a decir, ¿dónde está Magog? Bueno, Magog es un área extensa geográficamente, es un área extensa que abarca el norte de Asia, desde los montes Cáucaso hasta la región de Armenia. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso dónde está? Pues está en el norte de Asia. Ahorita yo hace 15 días les traía un mapa y lo vamos a retomar este mapa. Déjeme ver dónde lo dejamos. Aquí está este mapa. No lo puse en las diapositivas porque, bueno, se me hace más fácil manejarlo desde la carpeta de imágenes. Aquí estamos nosotros viendo, esto es Asia, ¿sí? Todo lo que está de colores es Asia. Todas esas naciones forman el continente asiático. Y vemos que hasta arriba, pues está Rusia, ¿verdad? Toda esa área extensa es Rusia. Bueno, pues déjeme decirle que esto que vemos aquí, vamos a tratar de ampliar la imagen. A ver, quiero que aparezca Israel y Rusia. Bueno, entonces aquí, si ven la manita, ¿verdad? La manita está abajo. Ahí está señalado Israel. Y bueno, ya subí la manita y acá está Rusia. Si se da cuenta, bueno, a lo mejor usted va a decir, nos ve la cara de tontos o qué, pero a lo mejor alguna persona que pues no está familiarizada con la geografía no sepa ubicar dónde está Rusia y dónde está Israel. Entonces Israel está al sur y Rusia está en el norte. Todo esto es lo que se le conoce como la tierra de Magog, ¿sí? Aquí están los montes Urales, los montes Caucásicos, la tierra de Armenia. De hecho hay un país que se llama Armenia en nuestro tiempo, pero se le llama Armenia porque está en la región que antes comprendía Armenia, ¿sí? Entonces todo esto es lo que se está mencionando en la Biblia. Y dice ahí muy claro, ¿puede proseguir, hermana Clara, con la lectura? Príncipe soberano de Mesec y Tubal. Hasta ahí, Mesec y Tubal. Y usted va a decir, ¿y a poco esas ciudades existen? Claro que existen esas ciudades. Mesec era una ciudad popular. ¿Quién formó cómo llegó ahí la gente? Después de que Noé y su familia salen del arca, usted sabe que se esparcieron, volvió a crecer la población y se fueron hacia diferentes lugares. Sus hijos de ellos, que eran 3, se fueron a ocupar el viejo mundo, donde están 3 continentes, ¿verdad? El viejo mundo formado por 3 continentes. Bueno, Oceanía también se le considera un continente, pero no vamos a tocar Oceanía. Para fines prácticos vamos a ir el viejo mundo conformado por 3 continentes, que es el continente europeo, que es el continente asiático y el continente africano. Bueno, pues en términos prácticos, los hijos de Jafet, hijo de Noé, se fueron a Asia. Los hijos de Cam se fueron a África. ¿Sí? Acuérdense que Cam fue el que vio a su padre desnudo, y bueno, el papá desnudo pues le propina una maldición a Cam. Y bueno, él se va a tierras del sur, es decir, a África, y el restante, los hijos de Sem se quedan en Europa y en parte de lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Los israelitas son descendientes de Sem, no son descendientes ni de Jafet ni de Cam, sino que son descendientes
de Sem. Por eso cuando usted escucha la palabra semitismo, generalmente se emplea para hacer alusión a el pueblo judío, aunque en realidad semitas pues es gran parte de naciones del Medio Oriente y de Europa. Pero la gente ha usado este nombre para designar al pueblo judío. Por eso dicen antisemitas. Los nazistas eran antisemitas. ¿Por qué? Porque odiaban a los judíos. Entonces, de ahí proviene la palabra semita. Entonces, Jafet, ahorita vamos a enfocarnos en Jafet, se vino a ocupar todo este territorio. Y ahí había dos ciudades importantes, que eran Mesec y Tubal. Bueno, de acuerdo a la enciclopedia que yo les mencionaba hace 15 días, Nueva Enciclopedia de Conocimientos Religiosos de Schaff y Herzog, esta enciclopedia, que es la fuente de donde le estoy dando la mayoría del conocimiento, esta enciclopedia dice que estas ciudades, hoy Mesec es Moscú y Tubal es una ciudad también importante que se llama Tobolsk. ¿Sí? Esto también lo respalda un historiador que se llama Gesenius. Y entonces aquí ya podemos ir discerniendo los lugares que se nos están mencionando en Ezequiel capítulo 38. ¿Qué más nos menciona Ezequiel, hermana Clara, por favor? Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudo, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut. Hasta ahí. Persia, Cus y Fut. Aquí nos habla de otras naciones. Persia es una nación que se le menciona mucho en la Biblia, Persia. Bueno, pero si usted la busca actualmente en los mapas, pues no está, ¿verdad? Aquí usted en este mapa trate de buscar Persia y no está. Pero sigue existiendo. ¿Cómo que sigue existiendo? Sí, lo que antes era Persia, en el siglo pasado, se convirtió en lo que ahora conocemos como Irán. Irán es Persia. Lo mismo que Irak es Babilonia, pero ya no se le conoce como Babilonia, sino Irak. Bueno, aquí entonces nosotros vamos a poner la manita en donde está Irán. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos que Rusia y todas estas naciones que están aquí forman parte de las regiones de los montes Urales, de los montes de la cordillera de Armenia, juntamente con Irán. ¿Sí? Entonces nos habla también de Cus. Cus, que generalmente se piensa que es lo que ahora es Etiopía. ¿Sí? Cuando en la Biblia se nos menciona Cus, se relaciona con una nación africana. Por ejemplo, nos dice que la Biblia que Moisés se fijó en una mujer cusita, es decir, que provenía de la tierra de Cus. Y varios estudiosos dicen que Cus es Etiopía. Si Etiopía pues viene más abajo, creo que no aparece en el mapa porque ya es una nación africana. Sí, ya no aparece Cus, pero se supone que debe de andar por acá. África es esto gris que está sin nombre porque es un mapa asiático, no un mapa africano. Entonces piensan que es ese Cus al que se está haciendo mención en Ezequiel 38, pero no. Este libro que le estoy mencionando, del que tomamos la referencia, que es la Nueva Enciclopedia de Conocimiento Religioso, dice que había otro Cus. No nada más existía el Cus de África, sino que hay inscripciones cuneiformes del pueblo asirio, del pueblo babilónico y de Arabia.
donde sitúan a Cus al este de Babilonia. Sitúan a Cus al este de Babilonia. ¿Quién dijimos que actualmente es Babilonia? Irak, ¿verdad? Babilonia es Irak. Si está al este, ¿dónde podríamos ubicar? A mano derecha. ¿Sí? Para acá. El este es para acá, hermano. El oeste es para acá. ¿Sí? A tu derecha está el este y el oeste a tu izquierda. Entonces, aquí nos menciona que la geografía dice que está al este de Irak. Si al este tiene a Irán, entonces debe de ser alguno de estos países, ¿sí? Turkmenistán, Afganistán o Pakistán. Uno de estos países debe de ser también considerado como Cus. ¿Por qué no creer que es el Cus de África? ¿Por qué andarle buscando tres pies al gato? ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a ver en el verso, a ver, hermana Clara, si me parece que es el verso 12, nos dice de dónde vienen todas estas naciones. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones y que mora en la parte central de la tierra. Ese es el 12. Ajá, no es el 12, perdón, es que no anoté esa cita, pero ahí mismo en Ezequiel 38 dice que vienen del norte. ¿Puede leer, hermano Gabriel, por favor? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Gracias, hermano Gabriel. Entonces aquí nos está diciendo, ¿de dónde vienen las naciones? Del norte. Entonces, si nosotros regresamos a ver, y ya les dije que esto que está aquí sin nombre, pero que es África, yo les digo, ¿esto es el norte para Israel? No, ¿verdad? Entonces el norte debe de ser aquí en esta región. Por eso es que nos inclinamos a pensar que en realidad Cus es una nación que está al norte de Israel. Si fuera Etiopía, Etiopía está al sur oeste de Israel. Entonces no tiene relación con lo que se está mencionando en Ezequiel 38:15. Si los mareo, hermanos, díganme, ¿sabes qué? A ver, vete más despacio porque no entiendo muy bien. Sí, se vale decir. Entonces ya llevamos tres naciones: Magog, Persia y Cus. Magog, Persia y Cus. Luego se nos menciona también Fud, que muchos relacionan a Fud con Libia. Sin embargo, hay una referencia en un diccionario de la Biblia de John D. Daly que dice que esta tierra de Fud tampoco es Libia, la Libia africana, sino es una tierra al sureste de Cus, junto a Persia, ¿sí? Es decir, junto a Irán, es decir, al sur, al sureste de Persia. Más o menos por esta región debe de estar la otra nación. Yo no estoy etiquetando a ninguna de estas naciones como Cus y Fud, simplemente nos estamos refiriendo a ellas por su ubicación geográfica. Si vuelvo a repetir, una nación al este de Irak puede ser Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Afganistán, Pakistán, ¿sí? Son varias naciones, pero lo cierto es que se ubican o se ubicaban en tiempos antiguos en esas regiones. Después se nos menciona, a ver, sigue leyendo, hermana Clara. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ok, aquí nos menciona a otras dos naciones. ¿Cuáles son esas otras dos naciones, hermanos? Gomer y Togarma. Gomer y Togarma. ¿Quién es Gomer? Bueno, en el Talmud, que es uno de los libros sagrados de los judíos, hace referencia a Gomer. Y Gomer se ubicaba en tierras germánicas.
¿Sabe usted cuáles son las tierras germánicas o teutónicas? Teutonas. Lo que en esa región hoy está Alemania. Esas son las tierras germánicas, o lo que menciona Ezequiel como Gomer. Y la referencia es del Talmud, uno de los libros sagrados del pueblo judío. Finalmente, Togarma. Ahí se menciona Togarma. ¿Quién es Togarma? Togarma, de acuerdo a las crónicas asirias, esa es la fuente, las crónicas asirias dicen que Togarma es la tierra de Armenia en Asia Central y Siberia. ¿Y qué tierra es la que está ubicada en esa área geográfica? Es Turquía. Togarma es Turquía, ¿sí? Entonces vea cómo ya en muy poquito tiempo pues ya descubrimos cuáles son las tierras que están implicadas. Vuelvo a repetir, ya no tienen los mismos nombres, ya no es Magog, ahora es Rusia, ya no es Persia, ahora es Irán, ya no es Togarma, ahora es Turquía, ya no es Gomer, ahora es Alemania, y Cus y Fut probablemente son naciones que están dentro de esta misma región. Pero no nada más son 6 naciones las involucradas, sino que usted ahí mismo, en lo último que leyó nuestra hermana Clara, está diciendo, y muchos pueblos contigo, y muchos pueblos contigo. ¿Quiénes son esos demás pueblos? Pues pueden ser todos los que están por acá, ¿verdad? Todos los que están aquí, Siria, Líbano, Turkmenistán, bueno, ya todos los que mencionamos. Dice, muchos pueblos contigo. Y hermano Gabriel, ¿podrías volver a leer el verso 15 para que se nos quede grabado de dónde van a venir esta confederación de naciones? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Gracias, hermano Gabriel. Dice, tú y muchos pueblos contigo. ¿Quién es tú? Tú es Gog, el gobernante de Magog. Dice, tú, Gog, vas a ser el que vas a encabezar esa confederación. Y va a ir contigo Alemania, va a ir contigo Irán, va a ir contigo Turquía, va a ir contigo muchos pueblos. ¿A dónde van a ir? Es lo que vamos a seguir viendo, ¿sí? Entonces, acuérdense de esta confederación. Vamos entonces, regresamos a las diapositivas. Ya entonces vimos que está formada esta confederación por Magog, Cus, Fut, Persia, Gomer, Togarma y muchos pueblos. ¿Hacia dónde van? Eso está en el verso 11 de Ezequiel. Si alguien lo quiere leer, por favor, Ezequiel 38. A ver, hermano Gabriel. Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan seguros y no tienen cerrojos ni puertas. Gracias, hermano Gabriel. Fíjese, este pasaje es bien importante, es muy importante. Dice aquí claramente lo que leyó nuestro hermano Gabriel, dice, vendrás de tu lugar, es decir, te vas a desplazar desde el norte, y tú con muchos pueblos y todos ellos gran multitud y poderoso ejército, ¿sí? Van a venir, dice, contra una tierra indefensa. Toda esa nación, esas naciones respaldadas por un ejército poderoso van a venir contra una tierra indefensa, ¿sí? Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Es importante que ubiquemos cuál es ese pueblo al que van a ir, cuál es ese pueblo al cual se van a dirigir. Bueno, más adelante, yo les dije hace el jueves pasado, lean el capítulo 38 y 39 de Ezequiel para que ya no vengamos tan perdidos a estudiar estos temas. Bueno, pues esa nación tranquila
que está sin confiados, habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, es Israel. El ejército, a esta confederación del norte, van a decir: está indefensa Israel, podemos ir ahorita a tomar posesión de ella y podemos invadirla, como hicimos hace algún tiempo con Ucrania. Vamos a hacer lo mismo con Israel, y se van a dirigir hacia Israel. ¿Por qué? Porque les parece una ciudad indefensa. Debemos de ubicar cuándo va a suceder esto. Créame que esto es un debate como muchos que hemos encontrado, es un motivo de debate como muchos que hemos encontrado a lo largo de Apocalipsis. ¿Sí? Que quiénes son los 24 ancianos, que quiénes son los 2 testigos, que así como esos debates, eso también es un debate, esta batalla. Lo más fácil de pensar es que esta batalla es la que se menciona después en Apocalipsis en los siguientes capítulos, no recuerdo si es el 20 o el 21, donde se vuelve a hablar de Gog y Magog, pero después del milenio. Pero déjeme decirle que esta no es esa batalla, no es la misma. ¿Por qué? Hay sustento para decir que no es la misma. Pero hay otros que dicen que esta batalla va a suceder antes de que empiece la gran tribulación. Otros dicen que va a suceder a mitad de la tribulación, otros que va a suceder al final de la gran tribulación, otros dicen que va a suceder al principio del milenio, y otros que va a suceder al final del milenio. Hay posturas con, más bien dicho, apoyo o sustento para cada una de estas posturas. Sin embargo, ninguna tiene tanto apoyo como la de creer que esta invasión va a suceder a mitad de la gran tribulación. Es decir, mi propósito no es mencionarle todas las posturas que le acabo de mencionar de en qué momento sucederá esto, sino simplemente lo que les voy a mencionar es la postura que tiene más apoyo y sustento bíblico. La postura o el momento en que va a suceder con más sustento bíblico. ¿Cuándo va a suceder esto? Va a suceder a mitad de la gran tribulación. Acuérdense que al principio de la tribulación, el anticristo o la bestia, como se le conoce, va a hacer un pacto con los judíos. Daniel 9:27 dice: y haré un pacto con la nación de Israel. Dice: vendrá un rey y hará un pacto, y ese pacto va a consistir en darle paz al pueblo de Israel. Va a consistir en darle paz al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando esté a mitad de la gran tribulación, ese pacto se va a romper. Así lo dice la Biblia, se va a romper. Ya el anticristo ya no va a hacerle caso a ese pacto, sino que vendrá a invadir la tierra. Y una de las situaciones que va a hacer que el anticristo venga a invadir la tierra santa es precisamente esta invasión previa de la Confederación del Norte. Y usted va a decir: ¿de dónde sacas todo eso? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir viendo entonces esta historia que está en Ezequiel 38. ¿Qué dice el verso 12? Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Gracias, hermano José Alfredo. Dice: esta Confederación del Norte va a ir a invadir Israel para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra, tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. ¿Cuál es el pueblo recogido de entre las naciones? Pues Israel. Sí, judíos hay en todas partes del mundo. Pero acuérdense que en 1948 Israel vuelve a ser un estado.
y muchos regresan a la tierra de Israel. Sin embargo, muchos andan todavía por diferentes partes del mundo. Aquí dice muy claramente, dice: y sobre el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Hace unos días, en esta semana, estaba viendo un documental de Israel. Dice que hay todo, realmente es una tierra que fluye leche y miel. Sí, es una tierra agrícola, ganadera. Dicen que las vacas ahí son las mejores productoras de leche en todo el mundo. Las vacas que hay ahí son las que mejor producción de leche aportan. Y esto se comprueba mediante concursos que se hacen. Fíjense, yo no sabía que había concursos de esto, pero pues los hay. Son realmente la tecnología israelí es una tecnología muy avanzada. Por ejemplo, fíjese, ahorita que estábamos viendo el mapa, Israel es un pedacito de tierra comparado con Rusia. Sin embargo, es el cuarto ejército más poderoso de la tierra. Es el cuarto ejército más poderoso de la tierra, con los mejores pilotos militares que hay. ¿Sí? Es realmente una bendición de Dios sobre ese pueblo, que aunque aparentemente ahorita está olvidado por Dios, pero Dios lo sigue bendiciendo. En su tierra, en sus ganados, en sus cosechas, Dios lo sigue bendiciendo. Y tiene un sistema de defensa único. Usted ya ha escuchado acerca de este sistema que le llaman el domo de hierro, un sistema antimisiles. Hace algunos meses los palestinos les estaban lanzando misiles, pero con ese domo que tienen antimisiles, ellos están tranquilos. Sin embargo, por eso algunos piensan que esta guerra va a suceder en estos tiempos. ¿Por qué? Porque dicen, es que ya Israel vive tranquilo. Pero aquí muy claramente la palabra de Dios nos dice que estas personas habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Actualmente están confiados, pero porque tienen un sistema de defensa muy bueno. Pero tienen sus cerrojos, tienen sus muros virtuales, vamos a llamarle. No están sin protección, tienen protección y no es un sistema 100% seguro. ¿Sí? No es un sistema 100% seguro. Actualmente Rusia tiene unos misiles que les llaman hipersónicos, y son de los misiles más avanzados. Y hay cierto sesgo en cuanto a la protección contra estos misiles. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que cuando esta guerra suceda, ellos van a vivir en completa paz, sin cerrojos, sin protección alguna. ¿Y cuándo va a suceder eso? Pues en el tiempo de la gran tribulación, durante los primeros 3 años y medio, donde se firme un tratado de paz. Sí, va a ser algo realmente sorprendente, que esta bestia va a hacer que los musulmanes y los judíos vivan tranquilamente. Sí, entonces van a venir a invadir. Dice aquí en el verso 13, si lo puede leer, hermana Clara, que se harán protestas por esta invasión, pero no serán escuchadas. Sí, 38. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido la multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Sí, o sea, aquí nos habla de estas naciones Sabá y Dedán. Se harán protestas, es decir, estas naciones preguntan: ¿has venido a arrebatar despojos? Algo como lo que sucede actualmente de los países que están tratando de apoyar a esta nación de Ucrania, pero no entran de lleno a la guerra, ¿verdad? Lo mismo va a suceder con Israel. Va a haber protestas, se va a levantar la gente, algunos pueblos, algunas naciones
van a tratar de apelar a la Confederación del Norte. ¿Por qué está haciendo eso? Como lo estamos leyendo en el verso 13. Pero aquella nación, como Rusia actualmente, no les hará caso. Seguirá en su plan. Seguirá en su plan de ir a la tierra de Israel a robar, a saquear a esa tierra. Después dice: la confederación será destruida por intervención divina. Será destruida por intervención divina. Verso 19 al 22 que nos dice, y luego 39, 2 al 5. A ver, ¿quién lo quiere leer? Ezequiel 38, 19 al 22. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia y se desmoronarán. Los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Al 22, hermano. Y lo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Gracias, hermana. A ver, ¿cómo va a venir el ataque de parte de Dios? ¿Qué va a suceder? Dice que va a haber un ¿qué? Un temblor. ¿Y qué más? Los peces del mar, se van a desmoronar, ¿verdad? Los montes y los vallados. Y luego dice que se va a haber un ataque ahí entre ellos mismos, entre los pueblos. Se van a desconcertar de todo lo que está pasando y se van a destruir esos ejércitos. De esa forma va a entorpecer. Va a ser muy parecido a lo que sucedió cuando Josafat sale a la guerra contra los ejércitos de Moab, de Edom. Y dice la palabra de Dios que Josafat iba temeroso porque el ejército de Israel era pequeño, y Moab, Edom eran países bélicos, especialistas en la guerra. Pero Josafat sale porque Dios le dice: sal a la guerra, y salen, pero los que van primero a la guerra no fueron los mejores militares. ¿Quiénes eran los que iban adelante? Iban los que servían a Dios. ¿Y qué iban diciendo? Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Eso era lo que iba diciendo el ejército de Jehová, de Israel, perdón. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y Dios les concedió la victoria, y dice que sus enemigos entre ellos se atacaron. Lo mismo va a suceder aquí en esta batalla entre ellos mismos. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Entre ellos mismos se van a matar. Es decir, los que hayan sobrevivido a la catástrofe, al sismo, entre ellos mismos se van a matar. Luego, ¿qué dice el capítulo 39, verso 2 al 5? Fíjese lo que el Señor está diciendo. Dice: sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. En los montes de Israel
ahí va a ser Dios que caiga. Es decir, Israel está viendo la inminente invasión que viene sobre ellos, pero Dios los va a librar. Imagínense ese ejército tan poderoso. Es un ejército poderoso, el ejército ruso. Tan solo el ruso, ahora imagínense de todos los demás pueblos que vienen contra él. Pero Dios dice que va a mandar un juicio sobre ellos y los va a destruir. Dice aquí la diapositiva dice: será limpiada la tierra en 7 meses de los cuerpos. Eso lo dice el capítulo 39:12. 39:12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Gracias, hermana. La destrucción de los ejércitos de Gog será usada como señal para las naciones. Capítulo 38, verso 23 y 39:21. 23 dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Y el 39, 21 y 22, hermana Clara. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Gracias, hermana Clara. Entonces ve usted aquí lo que sucede. Todo este juicio, ¿para qué es? Para que Dios sea engrandecido, para que las naciones digan: en realidad existe un Dios, en realidad Dios sigue estando al frente del pueblo de Israel. Dios no ha abandonado a Israel, Dios sigue respaldando a Israel. Y dice la palabra que van a creer las personas, y que incluso la casa de Israel dice muy claramente: y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Esto que va a suceder a mitad de la gran tribulación va a hacer que de muchas naciones la gente vuelva sus ojos a Dios, que la casa de Israel vuelva sus ojos a Dios, porque actualmente el pueblo judío está endurecido. No les ha brillado la luz de Dios a los judíos, pero con esto que van a ver, toda esta destrucción que va a estar, si actualmente esta invasión de Rusia a Ucrania se está viendo en todo el mundo, imagínense cuando suceda esto, todo el mundo lo va a ver. No va a haber misiles que lleguen a destruir a Rusia, no va a haber tanques de guerra contra Rusia, no va a haber armas nucleares contra Rusia. Dios va a hacer que se desaten fenómenos sobrenaturales para destruir a esta confederación que viene contra Israel. Y cuando la gente vea todo esto, en medio de ya toda la gran tribulación que va a haber, van a decir: realmente Dios existe, Dios es real. Como lo que expresó aquel centurión romano cuando él estaba viendo a Jesús en la cruz y dijo: realmente este era el Hijo de Dios. Así se convencerán muchos que no crean, se convencerán de que Dios es real y que lo que sucede en aquellos tiempos es por juicios de Él. Así es como va a suceder esto. Aquí esta diapositiva que sigue reafirma lo que ya les dije. ¿En qué momento sucederá este evento? Bueno, en el libro de Ezequiel nos habla, por ejemplo, de la restauración de Israel a su tierra en Ezequiel 37:21. Si alguien quiere leerlo, por favor. Y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Gracias, hermana Chávez. ¿Cuándo se cumplió esto? En 1948, ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿verdad? 14 de mayo de 1948, cuando se declara a la tierra de Israel como un estado. Ahí fue cuando se cumple. Fíjense, Ezequiel, un profeta que vivió durante el exilio de Israel a Babilonia, de los judíos a Babilonia. En ese tiempo vivió, y lo que profetiza aquí se cumple hasta 1948. Realmente, que si alguien duda de la Biblia es porque no la ha leído.
Es un libro sorprendente. Ahora, en el capítulo 40 en adelante de Ezequiel no vamos a leer una cita, solo le estoy dando la referencia. Del capítulo 40 en adelante se está refiriendo al milenio. Todo lo que está en Ezequiel del capítulo 40 en adelante se refiere al milenio. Entonces, ¿qué hay entre la restauración de Israel y el milenio? ¿Qué hay? La venida de Cristo, pero el periodo de 7 años, ¿cómo se llama? La gran tribulación, ¿sí? A ver, capítulo 37 de Ezequiel y capítulo 40. ¿Qué capítulos están entre el 37 y el 40? El 38 y el 39, exactamente. Discúlpenme que les haga así como parvulitos, ¿verdad? Pero es para que comprendamos. Entre el 37 y 40 está el 38 y el 39. ¿Y qué evento va a suceder entre el 38 y el 39? La gran tribulación. Entonces, por eso creemos que esta batalla se va a desarrollar en el tiempo de la gran tribulación. Cuando la bestia haga el pacto con Israel y vivan tranquilos, vivan en paz, entonces los del norte van a decir: estos están indefensos, ya quitaron su domo de hierro, ya podemos entrar y atacarnos. ¿Sí? Eso es lo que la misma palabra de Dios nos está ofreciendo como panorama. Y la última tiene que ver más que nada con palabras. En Ezequiel capítulo 38, vamos a tratar de verlo rápido, es solamente el final de esta diapositiva. En el capítulo 38, verso 8 y en el verso 16 se nos da una expresión que dice: al cabo de años y al cabo de días. A ver, le voy a leer rápidamente el verso 8. Dice: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Sí? Ya no seguimos leyéndolo, solamente vamos a tomar esas expresiones. Al cabo de años. Y luego en el verso 16, que nos dice: y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Entonces, es bien importante que tomemos estas expresiones: al cabo de años y al cabo de días. ¿En qué otra porción de la palabra se nos mencionan estas expresiones? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 4, 27 y 30. Deuteronomio 4, 27 y 30. Y Jehová os esparcirá sobre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. ¿El 30? El 30, hermana, por favor. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Gracias, hermano. Aquí el verso 27 nos está diciendo el panorama, en qué momento de la historia se va a desarrollar esto. Dice muy claramente: y Jehová los va a esparcir entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. ¿Cuándo se van a esparcir? Cuando venga la abominación desoladora, se va a esparcir la nación de Israel. Aunque algunos van a ser llevados al desierto, pero muchos se van a disgregar. Entonces eso sucederá durante la gran tribulación. Dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas en los postreros días. Aquí está una expresión que nos habla también de terminación, postrero o cabo de días. Daniel 2:28 también nos está hablando algo similar. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Gracias, hermano. Gracias, hermana Chávez. Aquí nos está diciendo muy claramente
Dice, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Se acuerda de la visión del rey Nabucodonosor? ¿Qué era lo que vio el rey Nabucodonosor? Vio una estatua, ¿verdad? Una imagen. Y esa imagen representaba los grandes imperios, tanto de los tiempos bíblicos como el resurgimiento del imperio romano, de donde va a salir, perdón la expresión, no el resurgimiento del imperio romano, sino de las naciones que conformaban antes el imperio romano, ¿sí? De ahí va a salir. Entonces aquí nos está situando toda esa imagen, incluso es para los días postreros, así aquí muy claramente lo está diciendo. Todo eso ha de acontecer en los postreros días. Sí. Esto tiene que ver con lo que también vimos acerca de el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles va a llegar a una plenitud. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Cuando la ciudad de Jerusalén sea pisoteada, dice muy claramente. Cuando sea avasallada la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuándo va a suceder esto? En el tiempo de la gran tribulación. 10:14 de Daniel y 11:40, y con esto terminamos. Daniel 10:14 y 11:40. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Gracias, hermana. Aquí está más claro, dice, he venido para darte a conocer lo que va a suceder en los postreros días. Acuérdense que estamos analizando en qué momento va a suceder esta guerra. Dice que al cabo de días y al cabo de años, es decir, al término o al postrero, el tiempo postrero, ¿sí? Y Daniel nos lo está refiriendo. Y finalmente 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves entrarán por las tierras e inundarán y pasarán. Gracias, hermana Chávez. Aquí nos está hablando también de la palabra al cabo del tiempo. Dice, el rey del sur contenderá con el rey del norte y se levantará contra él como una tempestad. Sí, nos vuelve a hablar del norte y del sur. Vamos a seguir viendo esto. ¿Qué otras naciones se van a levantar y van a ir a la tierra santa, a la tierra de Israel? Ya vimos la confederación del norte, cómo esa confederación es destruida. Para dentro de 8 días vamos a ver el cronograma de la cronología de eventos. Está interesante esto, a lo mejor tenía que irme más despacito, pero para que lo comprendiéramos mejor. Pero si tiene usted alguna duda, puede preguntar, hermano. Póngase de pie, por favor. Es verdad, perdón, de aquí 8 días, no, para después de Semana Santa. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, Señor, con estos temas que son un poquito difíciles.